Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos lectores. Espero que se encuentren muy bien, que estén pasando un excelente inicio de semana. Y bueno, pues bienvenidos a este video que ya se está haciendo una bonita costumbre de los días lunes. Yo he estado disfrutando muchísimo trayéndoles este tour por la Biblia y sé por sus comentarios, sus reacciones, que también hay mucha gente a la cual estos videos, estos tours, bookshelves, como les llaman, pues también les han ayudado a descubrir algunos autores, editoriales, recomendaciones. Entonces para mí es un gusto. Y siguiendo en esta misma tónica que hemos hecho, que nada más recapitulando, ya hemos visto todas las estanterías dedicadas a la editorial Valdemar en su colección gótica, algunos de la colección Club Diógenes, sobre todo literatura de terror o fantástica. También dimos un megatour por los estanterías de Alba Editorial, esta maravillosa editorial de clásicos universales. Y bueno, pues continuando con esto, con esta serie de videos, ahora nos toca revisar la estantería que no se alcanza a ver, pero es la parte superior de este librero, el último estante que está hasta allá arriba, y que nada más como a manera de preludio, hay una diferencia sensible con respecto a los videos que hemos estado haciendo, porque bueno, como pueden ver, tenemos muchos ejemplares de la colección gótica de Valdemar, también pues bastantes ejemplares de Alba, de sus diferentes colecciones. Y una cosa que aquí en la Biblia siempre hemos comentado, sobre todo para la gente que sigue o ha seguido este canal desde el canal anterior, antes de que tuviéramos ahí un incidente, nosotros no buscamos el coleccionismo. A pesar de que puedan ver que hay de algunas editoriales o de algunas colecciones como la Gótica, como las Mayor de Alba, etcétera, que pudieran ver que hay muchos ejemplares, realmente el interés que tenemos nunca ha sido y nunca va a ser acumular libros. El coleccionismo per se, que es un pasatiempo bastante respetable. Yo conozco gente que es aficionada al coleccionismo de libros y bueno, pues cada quien tiene sus intereses, pero por lo menos de mi parte aquí en la Biblia es algo que nunca hemos querido hacer. Entonces, de ciertos editoriales o colecciones, solo están aquí en la Biblia los ejemplares que realmente tienen un interés por su temática, por el autor, etcétera. Y la mayor muestra es que de Valdemar, de los Gótica, hay muchos ejemplares que han pasado por mis manos y que simplemente no han cubierto mis expectativas y los he vendido, los he intercambiado, he hecho trueque con ellos o los he obsequiado. Si no, cuando hicimos el video de los Gótica, créanme que hubieran visto por lo menos una decena extra de ejemplares, que pues ya no están aquí porque no tenemos interés en mantenerlos, ¿no? Comento esto de las colecciones porque los ejemplares que vamos a ver a continuación ya no son de una sola editorial, ya son de diferentes editoriales, van a ver ahí ya temáticas distintas. ¿Cómo yo ordeno los libros aquí en la biblioteca? Aunque suene una cosa bastante rudimentaria, salvo algunos ejemplares como estos, que obviamente por el tamaño, por la estética visual, pues conviene tenerlos todos juntos, ¿no? Que tener unos acá, otros allá. La verdad es que ya los demás solo los acomodo por tamaño. O sea, si son pasta dura y son de cierto tamaño, los pongo ahí, aunque la temática, aunque el autor, aunque la editorial sea distinta. Créanme. Y no solamente es por el tema visual, de que se vean como que del mismo tamaño y todos ahí, aunque haya decimos aquí en México, de chile, de dulce, de pozole, de todos los sabores que pueden haber. Este, bueno, también es por el tema del cuidado de los libros. Cuando tú pones libros en tus estantes que tienen tamaños muy distintos, a veces sobrecargas ciertos ejemplares grandes en libros pequeños, o por el tema de la humedad quedan desprotegidos ciertos libros, o por el mismo tema de la diferencia de volúmenes, de tamaño o de amplitud, las hojas pueden llegar a deformarse. Entonces también hay un motivo práctico, que es el mantener los libros lo más compactos posibles, lo más apretados, lo más cercanos en estatura. Esto también ayuda a que tengan un buen mantenimiento. Entonces, bueno, sí es insisto, un tanto rudimentario si vieran el método que tenemos aquí de ordenar en la biblioteca, pero también obedece un poco a ese motivo del cuidado de los ejemplares. Y bueno, ya dicho esto, ahora sí van a ver los libros que tenemos en la estantería de allá arriba. Y empezamos, pues aquí los he acomodado si fuéramos viéndolos de izquierda a derecha, por unos libros de una editorial muy conocida. Es una gran editorial, tiene muy buenas traducciones.
que es Editorial Akal. Editorial Akal se distingue porque tiene muchas colecciones, incluso más colecciones que Alba, que por ejemplo, ven que le hablé de los Alba, los Clásica Mayor, los Minus, los Classic, etc. Bueno, pues Akal tiene todavía más porque tiene libros muy pequeños, esos sí son de bolsillo, rústica, tapa blanda, los materiales muy, muy, muy sencillos, extremadamente sencillos, y son ejemplares económicos. No son a veces la mejor impresión, la verdad. Y tiene de ahí libros ya más grandes, de diferentes temáticas, hasta llegar a la edición o a la colección de Akal Anotados, que son estos libros de lujo, preciosos, estos libros probablemente sean los libros más lujosos, los libros más lujosos que puede haber. Aquí sí parecen hechos ex profeso para aquellos sibaritas literarios que gustan de deleitarse con el lujo, con el refinamiento en cada elemento de los libros. Y miren, por ejemplo, aquí yo tengo este de Fantasmas, que son relatos victorianos y eduardianos, que bueno, ya lo saben, aquí en la Biblia nos encanta la literatura victoriana, las señoras victorianas, entonces pues tendríamos que tener este ejemplar sí o sí. ¿En qué se caracterizan estas ediciones anotadas? Porque son ya muchas. Créanme que ya hasta les perdí la cuenta, porque acá sí que tiene ya bastantes. Tiene los cuentos de Hans Christian Andersen, los cuentos de los hermanos Grimm, tiene una selección de Edgar Allan Poe, tiene 2 tomos así monumentales de Lovecraft, que también mi objetivo es comprármelos más adelante, que ahorita les diré la pega que tiene esta colección, pero todos son así más o menos, son ejemplares muy grandes. Les quiero poner el ejemplo para que se den cuenta. Voy a tomar un Valdemar, un Gótica, para que vean el tamaño. O sea, son más altos, son más grandes que un Gótica de Valdemar. Y son también más anchos que un Gótica de Valdemar. Miren. ¿Ya ven? O sea, estos sí son libros muy grandes. Si ya de por sí los Gótica o los Alba Clásica Mayor son grandes, pues estos sí son verdaderos libros muy grandes, les digo, muy lujosos. Estas ediciones vienen, como su nombre lo dice, anotadas. Tienen muchos comentarios, tienen notas sobre los textos, pero también tienen notas sobre las temáticas, que no quiero abrirlo demasiado, pero tienen notas a pie de página, tienen apéndices, tienen muchas, muchas ilustraciones a color, también en blanco y negro. Bueno, es que ya se imaginarán que no quiero manipularlo mucho, pero son libros muy bonitos, tienen su sobrecubierta, su camisa, y miren la belleza, ya sin camisa, como se ve. Es una preciosidad estos libros, ¿no? Esta sí es tapa dura, de bastante buena calidad. Y sus guardas, ¿no? Bueno, en este caso las guardas son de color rojo. Y bueno, tienen muy buenos contenidos, excelentes traducciones. Yo diría que lo mejor, lo distintivo de estas ediciones de Akal anotadas son sus contenidos adicionales. Porque para serles honesto, por ejemplo, este de relatos victorianos eduardianos, sí que trae algunos cuentos originales que no estaban traducidos al español, pero también gran parte del contenido ya estaba disponible en otras antologías. En este caso, ¿yo por qué lo compré? Bueno, pues porque yo soy fan de lo victoriano y aunque sea por 3 o 4 relatos, para mí vale la pena tener este ejemplar y sobre todo pues por las anotaciones. Porque todos estos ejemplares anotados traen una excelente introducción o un prefacio, como les digo, traen apéndices, traen muchas notas. Entonces, bueno, pues a mí que me gusta mucho, ya no solamente desde el punto de vista pues del entretenimiento lector, sino también pues profundizar un poquito en la temática, pues era una necesidad tener este Akal, que está precioso. También tengo otro Akal de esta misma colección, que es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es lo mismo, es una edición anotada, tiene ilustraciones, introducción, notas a pie de página. Aquí se trae muchísimas más notas. Miren, todo lo azul son notas y lo negro es el texto. Entonces, para que se den una idea, no todos los Akal están en la misma medida anotados. Depende de la temática o depende del ejemplar. Pero de que todos traen valiosísimas notas, pues claro que sí. Es una belleza también ¿no? Les digo, pues ¿qué le pide uno más de lujo a esta colección de Akal anotados? Y el último Akal anotado, que este es el más voluminoso, El Mago de Oz, que esta es una edición bilingüe. Aquí trae el texto obviamente magníficamente traducido y también trae el texto en inglés con las ilustraciones originales que son estas.
con las que salió por primera vez la novela de Lyman Frambaum. Es una cosa preciosa, pero preciosísima esta. Bueno, es que les digo, son difíciles de manipular porque están muy grandes, pero a ver, si se puede ver un poquito. Pero es una belleza, son una belleza. ¿Cuál es a lo mejor el único punto que a mí, un ejemplar, eso sí se me hizo curioso siempre, de estas características, que sí me extrañó siempre, que no tuvieran punto de lectura, es decir, no tuvieran separador, ya sea el de telita clásico que traen, como los Alba, los Clásica Mayor, o por lo menos un separador aparte, ¿no? De obsequio, como por ejemplo Biblioteca de Carfax, que cuando veamos mis ejemplares de Biblioteca de Carfax, van a ver que traen un separador de cartoncillo. Y yo dije, bueno, pues estas ediciones de lujo pues ya serían perfectas si trajeran punto de lectura o trajeran un separador, pero no lo traen. No lo traen, eso sí se me hace muy curioso, ¿no? Pero bueno, como pueden ver, son ediciones bellísimas. ¿Cuál es la pega que les comentaba o lo que hay que tener en consideración? Son ejemplares muy, muy, muy caros. Muy caros. Y digo, ya de por sí cuando hablamos a veces de un Gótica Valdemar, cuando hablamos de un Alba Clásica Mayor, ya son palabras mayores porque son ejemplares costosos. A lo mejor en dólares, digo, para quien no tenga la referencia de pesos mexicanos porque sé que me ven de diferentes partes, pues estamos hablando mínimo de ejemplares de unos $35. Vamos, mínimo, 35 euros, $35. Y ya en ejemplares voluminosos como por ejemplo la narrativa completa de Lovecraft o Middlemarch, ¿no? En Clásica Mayor, pues ya estamos hablando de unos, a veces hasta $60. Depende, claro, de la variación de precios de la librería, pero estamos hablando de un libro de $60. Estos ejemplares, el más económico, que es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, cuesta aproximadamente unos $45. Y es el económico. Y ejemplares como los que les digo de Lovecraft, los anotados que sí son bastante robustos, esos están en promedio en unos $100. Son dos tomos de $100 cada uno. Entonces, estos libros de acá, que son una belleza, son muy caros, ¿no? Yo sí tengo todavía el apetito de comprarme todavía un par, por ejemplo, Las Mil y Una Noches, que bueno, está pendiente de que investigue si es completa la obra o solamente una selección. Y para mi cumpleaños, que ya se acerca mi cumpleaños, y mi novia me dijo que me quería regalar algo, estoy muy tentado a pedirle que me coopere, porque no quiero que me compre porque es muy caro, pero que me coopere para comprarme el ejemplar de vampiros. Hay un ejemplar de aquí, de esta editorial, de esta colección anotada, que es de relatos de vampiros, pero me gusta mucho por las notas, porque trae muchas notas, eso es lo que me interesa de ese ejemplar, pero todavía lo estoy pensando. Hay un ejemplar les decía, de Poe, está Drácula. La mejor edición de Drácula en español es la edición de acá anotados, de estos que les acabo de enseñar. Entonces, bueno, pues es una magnífica colección, vale mucho la pena, es para consentirse, es para que cuiden mucho esos libros, pero es muy costosa, ¿vale? Y bueno, pues esos son los que tenemos ahorita en la Biblia de esta colección. Continuemos. Y tenemos aquí un Valdemar que no está con los Gótica porque es de otra colección que es Intempestivas, Lovecraft, una biografía, que es la primera biografía o la más completa que se hizo por primera vez, que es de L. Sprague de Camp. Es una biografía bastante voluminosa. Y aunque ya actualmente ya tenemos otras biografías, como esta biografía llamada Yo Soy Providence, que es de 2 volúmenes, y que si mal no recuerdo está a cargo de S.T. Hoshi, que es el más grande experto en Lovecraft en la actualidad, un autor oriundo de la India, pero que bueno, llegó cuando era niño a Estados Unidos, y también es un gran escritor, gran editor de literatura de terror. Él, sin duda, esa biografía ya es la más actualizada, la más moderna, la más anotada, pero digamos que la biografía clásica es esta biografía. Entonces, ya les digo, ¿no? Yo hablando de lo Lovecraftiano, yo soy un completo aficionado, se los decía desde que veíamos el tema de los Gótica de Valdemar, no solamente con el maestro de Providence, no solamente su literatura, no solamente es conocer sus textos, emocionarme, sino con él particularmente sí tengo una admiración muy grande que me ha llevado a indagar en su vida, en sus cartas, en sus ensayos, bueno, ya otros elementos diferentes, ¿no? Su círculo de amigos y pues los pocos textos que yo he escrito personalmente como cuentos, pues son dentro del género Lovecraftiano, dentro del horror cósmico. Y bueno, pues entonces no podría faltar esta biografía, ¿no? Aquí en la biblioteca.
Luego pasamos a otros ejemplares de Valdemar, que es de otra colección, que eso no vimos ninguno en los videos pasados. Es una colección llamada Avatares. Esta colección se distingue porque son como de este colorcito. No sé si se percibe muy bien, es como un tipo de color café, muy claro, pero como una textura como arenosa, como granulada. Tienen adentro, que es una cosa que me gusta mucho, muy curiosa, como, como una numeración en los márgenes, miren los márgenes, y el nombre del autor. Son estéticamente un poquito diferentes. El tamaño es igual a los Gótica Valdemar. El tamaño es idéntico a los Gótica Valdemar. Y tienen otros títulos que ahí sí no tienen que ver, no siempre con el terror, ¿no? Por ejemplo, aquí de Robert Louis Stevenson, La Isla del Tesoro, que esta es una novela que yo tengo pendiente de leer. Estoy muy emocionado porque yo he leído de Robert Louis Stevenson, como pueden ver, el Dr. Jekyll, sus cuentos de terror, Janet la Torcida, Olaya, Marheim, me gustan mucho. Pero también quiero leer su otra faceta, que es esta faceta de aventuras. Este no lo he leído. Y hablando de Stevenson, también tengo aquí Las Nuevas Noches Árabes. Este igual es otro ejemplar de esta colección Avatares, pero este es mucho más robusto que La Isla del Tesoro. Y también de este me he leído ya varios cuentos de Las Nuevas Noches Árabes, se me hacen muy interesantes. Es que Robert Louis Stevenson siempre es muy ingenioso, escribe bastante bien. Les digo, a mí me ha interesado profundizar en su literatura. Lamentablemente por tema de tiempo pues no he podido avanzar como he querido. Y este ejemplar también trae una novela que se llama El Dinamitero. Esa la verdad pues no la tenía en el radar, pero pues ya venía incluida aquí en el ejemplar. Entonces también espero más adelante poderla abordar. Y el último ejemplar que tengo de esta colección de avatares es este. Cuentos populares ingleses ilustrados por Arthur Rackham. A mí, yo antes de saber de la existencia de este ejemplar, a mí me encantaban las ilustraciones de Arthur Rackham, sobre todo por dos motivos. Número uno, pues por su arte como tal, que este es un buen ejemplo. Es este arte, no sé, que combina como lo tradicional, lo natural, pero con elementos parecidos al impresionismo, muy grotescos. Y segundo, porque el grueso de la obra de Arthur Rackham fueron ilustraciones para obras literarias, sobre todo para cuentos infantiles. Pero también hay obras, por ejemplo, La leyenda de Sleepy Hollow, de Washington Irving, tiene ilustraciones también originales de Arthur Rackham. Entonces a mí me encanta este dibujante, grabadista. Y bueno, pues son cuentos populares y ya conviene que les vaya adelantando porque lo vamos a ver en este mismo video, cómo me encantan los cuentos populares. Así como en los otros videos pudieron constatar que soy un gran aficionado a las antologías temáticas, que me gustan mucho los cuentos sobre diferentes tópicos y ver cómo a través de diferentes épocas, autores, géneros, estilos, etcétera, pues puede uno ir desgranando un cierto tópico. Así también y primordialmente mi gran acercamiento con la lectura hace muchísimos años, cuando era un niño, fueron los mitos, las leyendas, los cuentos populares. Y le tengo un especial cariño a los cuentos populares. Por eso cada que veo algo de un cuento popular de alguna región, alguna nacionalidad, no puedo quedarme con las ganas y tengo que, claro, en una buena edición, adquirir el libro y ese sí me lo devoro como si fuera un niño. La mayoría, por supuesto, tienen un valor literario que no se va a comparar con un gran autor de literatura, ya sea de terror, o de fantasía o realista, porque son cuentos populares. De hecho, hay un video ya de los cuentos populares que está cargado en el canal, en este curso de la literatura de terror a través de la historia, donde hablo largamente acerca de la función que tienen o tuvieron los cuentos populares dentro de la creación de la literatura de terror propiamente. Pero a mí me encantan. Entonces, estos cuentitos que a veces traen moralejas, que a veces son muy cruentos, que a veces terminan muy abruptamente, que a veces se toman demasiadas libertades para resolver un problema, bueno, a mí me encantan. Me encantan. Y estos cuentos populares ingleses son una maravilla. A mí me encantan. Y bueno, para seguir con este tema iba a pasar a otra parte de la biblioteca, pero bueno, mejor termino con esto para que vean que no bromeo. Esos fueron cuentos populares ingleses. También aquí está este ejemplar de cuentos populares portugueses. Este no es de la Avatares de Valdemar, este es de la editorial Ciruela. Y es que Ciruela hizo un trabajo extraordinario al sacar una colección llamada Biblioteca de las Tres Edades, haciendo referencia a este enigma clásico que viene en este texto de Edipo Rey,
donde supuestamente Edipo encuentra a la Esfinge y la Esfinge le plantea un acertijo, ¿no? Que es cuáles son las 3 edades del hombre. Bueno, pues basado en este tópico, es que Ciruela llama a esta colección Biblioteca de las 3 edades, donde solamente condensa cuentos populares de diferentes partes del mundo. Lamentablemente tiene muchos años que yo he visto y he estado al pendiente, que hay ejemplares que Ciruela ya no reedita. Hasta he tenido ganas, de hecho, de mandarles un correo o algo para preguntarles si los van a reeditar, cuándo los van a reeditar, porque no me puedo quedar en ascuas. Pero bueno, aquí en la Biblia tenemos varios ejemplares. Este es de cuentos populares portugueses. Aquí sí nada más se los voy a enseñar así porque, bueno, son como tal cuentos populares. No hay mucho más que pueda profundizar y además no sería parcial, porque a mí me encantan, entonces les voy a decir que son maravillosos. Pero son cuentos populares, son cuentos recogidos de la tradición oral, muchas veces dirigidos a los niños o a las personas de condición humilde, de zonas rurales. Entonces, insisto, no esperen una gran calidad literaria, pero sí pueden esperar divertirse y dejar volar su imaginación por esos entornos maravillosos donde nos llevan los cuentos populares. Y además hay muchos cuentos que se repiten y eso también es algo que a mí me ha encantado, ver cómo un mismo cuento lo encontramos en la literatura inglesa, en la literatura portuguesa, en la literatura mexicana, en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuentos populares portugueses. También tenemos aquí los cuentos populares antillanos, que aquí se refiere a la zona del Caribe, a la zona de las islas, Cuba, Puerto Rico, las Bahamas, Haití, ¿no? Y también están preciosos, me encantan estos ejemplares. Cuentos populares españoles, que curiosamente, no sé por qué, es otra cosa que yo tengo la duda con Ciruela. Como pueden darse cuenta, estos ejemplares son de tapa dura, ¿vale? Y este ejemplar es de tapa blanda, no tengo idea, y es más robusto que esos. Y no tengo idea por qué Ciruela lo publicó en tapa blanda, pero bueno, para el caso es lo de menos. Y me encantaron, aquí sí que hay muchos cuentos muy jocosos, muy divertidos, muy picarescos. También eso es algo importante. Cuando uno lee cuentos populares, o por lo menos para mí, otra de las cosas maravillosas es que me permite tener un acercamiento a la idiosincrasia y a la cultura pues de esa nacionalidad. Y sí que veo uno ciertas diferencias en cómo ciertos pueblos, ciertas culturas enfocan algunos eventos, la muerte, el amor, las trampas, los ladrones, etcétera, etcétera. Y bueno, pues en los españoles, los cuentos españoles, lo que he encontrado es mucho humor, es mucho ingenio, es aprovechar la inteligencia para, bueno, a veces no siempre es tan bueno, para tomar ventaja de otros. Pero estos me han encantado, estos cuentos. Y sí que hay algunos cuentos españoles que no he encontrado yo hasta ahorita en alguna otra nacionalidad. Esta es una perlita, es una cosa maravillosa que gracias a mi amigo Rick lo tengo. Cuentos de hadas victorianos. Estos sí son cuentos que fueron escritos por autores profesionales. Ojo, algunos de estos cuentos están basados en cuentos populares mucho más antiguos, como los que recopilaron los hermanos Grimm. Sin embargo, las versiones de los cuentos que vienen aquí sí son propias de sus autores. Y les voy a leer a los autores, algunos les van a sonar porque son muy famosos, como Josh McDonald, es un autor muy famoso de cuentos propios, ¿no? John Ruskin, Cristina Rossetti, Mary de Morgan, la señora Clifford, Maggie Brown y Mark Lemon, y es la edición de Jonathan Cott. Este sí es de tapadura afortunadamente, y bueno, este también es un ejemplar hermoso. Estos sí ya son cuentos, insisto, más complejos, porque estos sí que están escritos pues buscando ya una mejora narrativa, técnica, ¿no? Tenemos aquí otro ejemplar maravilloso, el Pentamerón, llamado El Cuento de los Cuentos, de Giambattista Basile. Que si mal no recuerdo, creo que el de Camerón es del siglo X, déjenme confirmar. Bueno, del siglo XIII. Pero los cuentos que lo integran eran todavía más antiguos. ¿Por qué se le llama el cuento de los cuentos? Porque el Pentamerón tiene una forma, para quien ha leído este texto de Chaucer, de los cuentos de Canterbury, que es como unos peregrinos que van caminando de un lugar a otro y en el camino se van contando historias, algo también parecido a las Mil y una Noches, ¿no? Bueno, pero en este caso es en un viaje. Entonces en el viaje se van contando historias y las historias van dentro de otras historias. Entonces se le llama el cuento de los cuentos porque porque realmente el Pentamerón es un solo cuento,
que nos narra la travesía de unos personajes. Pero en esa travesía, ellos mismos se van contando historias o van encontrando personas que les cuentan historias. Y en esas historias, que insisto, fueron publicadas por primera vez en el siglo XIII, pero muchas de esas historias ya habían sido consignadas, por lo menos oralmente, desde antes, encontramos la forma originaria de muchos cuentos que ya después se hicieron famosos, como Caperucita Roja, como Hansel y Gretel, obviamente con otros nombres y en otras locaciones distintas, pero ya se puede identificar esa forma primaria que va a tener ese cuento, esa historia, ¿no? La historia nuclear, y ya vamos a ver que siglos después, pues se difundió y ya la encontramos en el norte de Europa, la encontramos en Inglaterra, la encontramos en las partes de las tierras eslavas, ¿no? Pero al final era la primera historia, no era el primer cuento. Entonces, este ejemplar, que también, por cierto, está bastante robusto, condensa estas historias. Muchas de estas historias, ya que después fueron muy conocidas. Seguimos con otro, cuentos populares de las tierras altas escocesas. Aquí también hay muchos cuentos que son muy particulares, es decir, que no se encuentran en otras regiones. También esto tiene que ver, como bueno, quien lo sepa, que en la parte del norte de Inglaterra, en lo que es sobre todo Escocia, las Highlands, bueno, tienen una mitología muy particular, tienen criaturas muy propias de esa mitología, que ni son seres ni mitos que tienen que ver con la mitología nórdica, que a lo mejor está un poquito más para arriba, para el norte, ni tampoco la mitología o las historias propias, pues ya de la Europa continental, ¿no? Entonces sí que hay historias muy interesantes, muy peculiares, a mí me encantaron, aquí en este Cuentos Populares de las Tierras Altas Escocesas. Luego tenemos Cuentos Populares de la Madre Muerte. Esta es una joya y aparte fue dificilísima de conseguir. No la conseguí yo, me la consiguió mi amigo Rick y me la mandó, es un obsequio de él. Y bueno, estos son cuentos únicamente que tienen que ver con la muerte. Solamente con eso. De diferentes culturas. Este sí no es de un lugar en particular, sino de todo el mundo. De hecho, viene divididos por países o por continentes. De África, de América, de Europa, de Asia. Diferentes concepciones de la muerte, tanto de las deidades particulares de la muerte que hay en cada cultura, o de muchos pueblos, cómo se explican que surgió la muerte, o lo que hay después de la muerte, en general, ese tema. Los cuentos populares de la Madre Muerte, y vean nada más qué preciosidad de portada. Este es de. Yo tengo muchos favoritos aquí en la Biblia. Digo, todos mis libros me encantan, pero hay algunos que particularmente yo valoro y atesoro, y este es uno de esos. Y finalizamos con Cuentos Populares Británicos. Este es todo un clásico. Está publicado en ciruela, pero entiendo que incluso en otras editoriales antiguas ya estaba publicado. Es la edición de Catherine Briggs. Catherine Briggs, que es una gran folclorista de todo lo que es la historia, la mitología, las leyendas británicas, y es un ejemplar muy robusto. Aquí sí que vamos a encontrar muchos tópicos diferentes: brujas, diablos, perros negros, que los perros negros son como una constante, un lugar común en las leyendas, en los cuentos populares, así como casi los fantasmas, pues también los perros negros, gnomos, dragones, que bueno, para muchos, y ya gracias al cine y a las series, quizás estas figuras, estos seres féricos, pues ya no serán muy conocidos, ya todo el mundo sabe lo que es un hada, lo que es un gnomo, lo que es un troll, pero pues aquí los vamos a ver, estas categorías, pues de la mano de lo que son cuentos populares, cuentos originarios británicos. Y son diferentes, por si lo preguntan, a la otra edición que tengo, que es la de Avatares. Esos son ciertos cuentos, estos son otros. Si me preguntan, los cuentos de esa edición de la de Avatares de Valdemar están más desarrollados en manera de historias completas, como para narrarse, pues digamos, como un texto más completo, ¿no? Y estos son más fragmentarios, porque a veces son relatos de una página. Y literalmente es como una anécdota que alguien te estaría contando en una esquina de un camino, de, mira, allá vivía una bruja que se comió a un niño, y a partir de ese día los huesos del niño se levantan el 31 de octubre a las 12 de la noche, y se acabó. Ese es todo el cuento, ¿no? Pero es un material muy rico, también me parece, pues porque tiene ese sabor mucho más cercano, mucho más próximo a la tradición oral. Entonces, este también está precioso, este ejemplar. Y bueno, tengo más libros de cuentos populares, pero ya son de otras editoriales. Cuando vayamos avanzando se los iré mostrando.
Bueno, ya con eso lo quería hacer para dar por concluida esta parte de cuentos populares. Bueno, ahora continuemos. Los siguientes ejemplares que tengo aquí son 3 ejemplares que son de una misma colección de una editorial llamada Aristas Martínez. Estos ejemplares son cartas, la colección de cartas de Lovecraft al español. Hablar de las cartas de Lovecraft es una cosa muy complicada, porque Lovecraft escribió muchísimo, pero cuando les digo muchísimo, es muchísimo. Se habla por ahí de 10.000 cartas, 10.000 cartas escritas de manera directa. Y aparte de respuestas que él le daba a la gente que se carteaba con él, de cosas así que no terminó de mandar, manuscritos, etcétera, etcétera. Entonces realmente fue ingente, asaz todo lo que escribió Lovecraft. Entre él mismo, a su círculo, a gente que le daba consejos, etcétera, etcétera. La editorial Arkham House, que fue la que fundó August Derleth, que fue su albacea literario, yo alguna vez tuve la oportunidad de descargar, y creo que todavía por ahí los tengo, que ahí fue donde empezó como ese gusto por las misivas de Lovecraft. La edición de cartas que publicó Arkham House, que si mal no recuerdo son 6 tomos, y cada tomo tiene cerca de 500 páginas. Entonces imagínense, y no es toda la correspondencia, es correspondencia seleccionada por August Derleth. Estamos hablando de 3.000 páginas. Yo en su momento leí partes, varias cartas específicas que me gustaron muchísimo, y pues durante muchos años no hubo en español nada parecido, ni siquiera que se le acercara, salvo por ejemplo en la edición, me parece que de Maestros del Horror de Arkham House, que les enseñé ese ejemplar, viene una pequeñísima parte, que serán como unas 8 páginas, que es una selección o un fragmento de correspondencia entre Lovecraft y August Derleth. Y pues ya, párale, eso era todo lo que había de cartas de Lovecraft, ¿no? Afortunadamente en estos últimos años, me parece que no tienen estos tomos más de 2 años, Aristas Martínez sacó esta colección. Es una selección temática de cartas de Lovecraft, magníficamente traducidas y directamente con el aval de S.T. Hoshi y todo lo que son actualmente los albaceas literarios de la obra de Lovecraft. El primer ejemplar se llama Escribir contra los hombres. Y bueno, les digo también, son ejemplares, no son tan grandes como los Valdemar, pero sí son grandes, miren. Casi, ¿ya vieron? O sea, son ejemplares grandes, un poquito más pequeños, pero son bastante atractivos al tacto, bastante atractivos. Y bueno, bastante buen material, sus guardas negras, ¿no? Y robustos. Este primer ejemplar se llama Escribir contra los hombres, y les voy a leer directamente la parte donde habla y menciona, mientras ven ustedes la portada, de qué trata este ejemplar. Dice, cada edición, quiero decir, aquí está. Con esta edición, esta primera edición se centra en la carrera literaria de Lovecraft, sus proyectos, metas, éxitos y fracasos, la relación con su círculo literario y el nacimiento de su trascendental mitología. De eso son las cartas que vienen en este primer ejemplar. Y bueno, eso es muy interesante porque Lovecraft, al momento de que empezó a crear su panteón, su famosísimo panteón que giraba en torno a Tulu, que ya después se le llamaron los mitos, el ciclo de los mitos de Tulu, muchas de sus ideas las fue compartiendo, las fue contrastando con gente de su círculo, con Clara Ashton Smith, con Robert E. Howard, con Robert Bloch, con August Derleth, con autores que tenía ahí cerca, ¿no? Frank Bernard Long. Entonces él iba intercambiándose, una cosa muy curiosa que aquí tuve la oportunidad de constatar porque yo ya la había leído alguna vez que la mencionaba August Derleth en una antología del mismo que se llama La Semilla de Tulu, que Lovecraft en sus cartas, él se burlaba de sus propias criaturas, de sus propias invenciones literarias, y le causaba risa pensar, porque todavía no tenía la celebridad que obviamente tiene actualmente, que alguien pudiera tomarse en serio eso. Y el mismo Derleth dice que se asombraría Lovecraft que después de su muerte mucha gente se tomara tan a pecho su mitología, que de veras creyeran que existe el Necronomicon, que pueden invocar a Tulu, que hay misterios en el fondo del Océano Pacífico, porque el mismo Lovecraft en sus cartas les decía cómo surgieron los nombres, por qué se le ocurrió que una criatura era así. Entonces es
a mí me encantó, es muy padre ser partícipe de ese proceso creativo, de esa evolución y desarrollo que tuvieron sus ideas. Y bueno, otras cartas que ya hablan también de sus preocupaciones sobre pues ser escritor, mejorar, profesionalizarse, que su obra tuviera más difusión. Bueno, todo eso, todo ese tema muy profesional de su oficio como escritor, bueno, pues lo vamos a encontrar en este primer ejemplar. El segundo ejemplar se llama Diario de Sueños. Y este ejemplar de Diario de Sueños, como su nombre lo indica, tiene sus sueños. Lovecraft, o bueno, tiene la consigna que él dejaba de muchas cosas que él soñaba y que le inspiraban para escribir sus historias. Lovecraft, desde que empezó a escribir, que por ahí fue de los 9 años de edad, para quien no lo sepa, desde los 9 años de edad empezó con sus primeras historias, que si ustedes las leen, literal es leer la fantasía o el intento bastante encomiable de un pequeñito de hacer una historia extraña, de terror, de ficción oscura, con muchas faltas de ortografía y una pésima sintaxis. Pero bueno, es muy interesante. Y Lovecraft, a partir de esa edad y en adelante, muchas de las ideas que él tenía de estos insights para sus textos procedían de sus sueños. De que había soñado un lugar. Hay que recordar que Lovecraft leía muchísimo, era un gran lector de los clásicos y de los autores de terror como Poe, y conforme en su juventud empezó a leer a Chambers, empezó a leer a Ambrose Bierce, autores que ya tenían una gran reputación cuando Lovecraft apenas era un novel escritor. Y seguramente muchas de estas cosas que él leía pues le influían para tener sueños. Muchos de esos sueños él los ponía por carta y se los mandaba a alguno de sus amigos del círculo para contarles qué había soñado y cómo eso le había revelado algo, revelado en el sentido intelectual, no en un sentido esotérico, mágico, no, intelectual. Cómo le había revelado, pues, que debía de considerar ese elemento para aprovecharlo en alguna historia. Eso lo vamos a encontrar aquí en el ejemplar 2, Cartas 2, Diario de Sueños. Y el último ejemplar del terror de la razón se llama El terror de la razón, el tercero y el último de las cartas, que hace poco lo adquirí, porque lo publicaron a finales del año pasado, si mal no recuerdo, y bueno, entre que lo pude adquirir y todo, tiene poco, es el último que me llegó aquí a la Biblia, no lo he leído, ni siquiera parcialmente, y les comento de qué trata. Dice, a lo largo... Este volumen ofrece a su vez una semblanza de Lovecraft más controvertido. El autor misántropo enfrentado a su tiempo. Aparece en correspondencia un personaje incómodo, fascinante a partes iguales. Su visión del mundo, la sociedad y la política de su tiempo no solo no puede dejar indiferente a nadie, también es una lectura que nos sacude hasta los huesos. Seguramente aquí ya son sus posiciones más personales, muy controvertidas, aunque hay que recordar que Lovecraft, como cualquier autor, escritor, artista o lo que sea, fue un hijo de su tiempo, de su época, de los ideales, de la cultura, de la constitución, de la nación, del imaginario colectivo de su época. Y seguramente sus grandes aciertos contrastarán con sus crasos errores, que también son producto de ese contexto sociocultural e histórico, para que seamos muy cabales al momento de querer juzgar a Lovecraft y no caer en los anacronismos. Bueno, pues este es el tercer ejemplar. Bueno, continuemos. Ahora vamos a pasar a una editorial que a mí me fascina. No tengo muchos libros de su catálogo, porque su catálogo es muy extenso y me atrevo a decir que la mayoría de ese catálogo es contemporáneo, es más moderno. Maneja muchos autores que actualmente se dice que son muy buenos. Yo no he tenido la oportunidad de leerlos. Y generalmente explora muchos géneros: el romance, la fantasía, el realismo, el humor negro, pero tiene una colección o tiene una serie de libros que son dedicados a la fantasía, al terror o a los cuentos, y eso sí que me encantan y quiero tener pues casi todos los que hay relacionados con eso. Y me refiero a la editorial Impedimenta. Y quiero empezarles a hablar de Impedimenta con un ejemplar enorme, gigantesco, titánico, precioso, Damas Oscuras. Cuentos de fantasmas de escritoras victorianas eminentes. Que estos ejemplares aquí sí son muy diferentes. Impedimenta creo que va renovando su estilo cada cierto tiempo, ahorita lo van a ver. A mí siempre me ha encantado más esta edición, que es así como un fondo blanco con florecitas. Yo sé que están de repente medio extraños o extravagantes su gusto para las portadas, pero a mí me gusta. Tiene su punto de lectura y bueno, obviamente son de tapadura, tienen su guardapolvo,
y si se los quita uno, pues es todavía más sobria la portada. Este ejemplar de Damas Oscuras, bueno, por qué le tengo tanto cariño? También fue un regalo. Y este ejemplar tiene cuentos, como su nombre lo indica, de escritoras victorianas. Y muchos, por no decir la gran mayoría, porque solamente hay 1, 2, 3 relatos que sí que uno puede encontrar en otras antologías, pero por lo menos cuando salió, prácticamente todos los relatos que tenía este ejemplar eran inéditos. Ahorita ya los podemos encontrar en otros ejemplares. Por ejemplo, El abrazo frío de María Elizabeth Braddon, muchos años estuvo inédito en español hasta que lo sacó este ejemplar. Ahorita ya podemos encontrar El abrazo frío, por ejemplo, en el ejemplar de Señoras Victorianas de Biblioteca de Carfax. Y ese ejemplar también tiene como 2 años. Entonces, bueno, es un hito esto que hizo Impedimenta. Además, como les digo, sus materiales, su hechura es preciosa, divina. Y bueno, con este ejemplar quiero abrir para hablarles de este editorial. Aquí tenemos otro muy en esa sintonía estética, Reinas del Abismo, cuentos fantasmales de maestras del inquietante. Estos ejemplares podría uno, bueno, obviamente se parecen mucho físicamente, les digo que a mí me encantaría que así fueran todos los de la colección, pero sí hay diferencias. Aunque aquí podemos encontrar una que otra autora que cronológicamente todavía podríamos incluir dentro de lo victoriano, la verdad es que la mayoría de estas autoras ya son de lo que identificamos como el periodo pulp, tanto en estilo, que son muchos relatos muy rocambolescos, muy extravagantes, como pues en los años, que es a partir ya de los años 30, 40, 50, creo que ahí le para porque ya no hay más modernos, si mal no recuerdo, pero tiene muy buenos relatos. Y uno sí se da cuenta porque la diferencia, pues narrativamente, en el tratamiento, porque los relatos victorianos, claro, son de un cierto tenor, giran en ciertos temas y bueno, es una prosa muy elegante, muy cuidada, refinada, como yo se los he mencionado en otros videos. Y aquí ya las autoras se toman más libertades, exploran otras técnicas narrativas y sus tópicos van desde el terror más clásico, los de este ejemplar, que son las apariciones fantasmales, pero también hay relatos, por aquí hay un relato de folk horror que a mí me encantó, de folk moderno, e incluso un relato de ciencia ficción, y ese me acuerdo perfecto el nombre, Dama Blanca, que es un relato de ciencia ficción acerca de una mujer planta. O sea, un híbrido entre una mujer y una flor. Entonces, estos relatos también están magníficos. Y bueno, seguimos aquí con otro, Los cuentos de hadas de Angela Carter. Este ejemplar, que bueno, Angela Carter, que también por aquí tengo sus cuentos completos, no sé si están acá o por ahí, se los voy a enseñar. Creo que ahorita se los voy a enseñar porque los tengo por acá. Bueno, Angela Carter, ahorita voy a hablar de ella. Algunos la han leído, es una autora relativamente conocida, a veces ya no tanto por su literatura, sino por cómo se le considera una de las grandes iniciadoras, de las grandes pioneras del movimiento feminista, aunque Angela Carter hacia sí misma nunca se refirió con ese vocablo, pero por su vida, su liberalidad, su forma de abordar su propia vida profesional y personal, pues se le considera un ícono de esto que se le llamó a principios del siglo XX la nueva mujer, que era este tipo de mujer que literariamente, bueno, dentro de los textos literarios, pero claro, un reflejo de la vida real, pues ya tomaba las riendas de su propia vida, ¿no? Ya se hacía a un lado de los matrimonios arreglados con hombres mucho mayores que ella, que tenía que estar en casa, que no podía salir a pasear si no tenía una compañía, que ya podía explorar ciertos gustos como el alcohol, como el cigarro, por su propio gusto. Entonces, este tipo de cosas que en pocas palabras no es otro, sino la autonomía, la libertad de decidir sobre su propia vida. Y bueno, que eso también, en el caso de Angela Carter, se ve reflejado en su carrera literaria. Tiene, por cierto, muy buenos textos Angela Carter ella misma, pero estos cuentos, que es así, es un poquito engañoso el título, los cuentos de hadas de Angela Carter. Angela Carter escribió muchos cuentos de hadas, muy oscuros, muy siniestros. Pero estos no son cuentos de hadas escritos por Angela Carter. Son, si pudiéramos ser más precisos con el título, deberíamos decir, los cuentos de hadas de diferentes mitologías del mundo seleccionados por Angela Carter. Porque eso es lo que realmente son. Son cuentos de hadas de muchas partes del mundo, incluso aquí adentro viene igual separado por continentes y por países, pero que seleccionó Angela Carter.
que ella de alguna manera había tenido algún conocimiento o le pusieron delante diferentes opciones, que ahí sí no sé muy bien cómo fue el proceso de edición. Ella los escogió y bueno, pues ya fue que se tradujeron y se publicaron. Lo que sí hace Angela Carter en este ejemplar tiene una erudita y maravillosa introducción, donde nos dice por qué eligió esos cuentos en términos generales, porque son muchísimos cuentos. Es un ejemplar muy robusto. Y que nos habla en pocas palabras de que ella escogió esos cuentos, que por cierto, todos los cuentos, esa sí es la constante, tienen como protagonista a mujeres. La villana, la heroína, la sumisa, la rebelde, niñas, ancianas, brujas, reinas, guerreras, etcétera. Pero siempre son mujeres. Y a mí me encantó leer ese prólogo de Angela Carter porque ella comenta que no tiene una intención más allá, número uno, de que se divierta el lector, de que se entretenga con estas historias protagonizadas por mujeres, pero por otro lado, que ella no quiere dar una idea de que una mujer debe de ser de tal o cual manera y que todo lo demás está excluido, sino que por el contrario, con los cuentos que ella recopiló aquí o que ella seleccionó, quiere mostrar que dependiendo de la época, dependiendo del lugar y dependiendo del contexto, hay muchas maneras en las que se puede ser mujer y que todas son válidas. Y viniendo eso de una mujer como Angela Carter, que les acabo de comentar hace rato, no era precisamente una mujer sumisa y conservadora y para nada complaciente, de hecho era bastante transgresora, viniendo de una mujer así, creo que es digno de tomar en cuenta sus palabras. Y bueno, pues para el que le guste todo ese tema, para que vean, este también tiene que ver con cuentos populares, ¿no? Aunque, pues seleccionados por Angela Carter. También es un ejemplar increíble y precioso. Seguimos con Impedimenta. Y este ejemplar que aquí ya le cambian un poquito, les decía de las portadas. Miren, aquí ya es una portada muy bonita, preciosa, pero es muy distinta al de Reinas del Abismo o al de Damas Oscuras. Este es Solsticio Siniestro, cuentos para las noches más largas. Realmente el título original son cuentos de terror de Navidad. Y es cierto, porque uno los empieza a leer y todos son cuentos de Navidad. Por cierto, no les he dado un detalle muy importante de Impedimenta, que en esto sí también se diferencia de otras editoriales que publican muy buenas antologías. La mayoría de las editoriales en español hacen un gran trabajo, obviamente tienen a sus editores, a sus lectores, etc. Buscan, hurgan, por ahí pellizcan, inspeccionan de diferentes autores, seleccionan los textos, los mandan a traducir, les ponen un prólogo y ya, los ponen, ¿no? Pero Impedimenta lo que hace, tiene un convenio con una editorial muy famosa en Reino Unido llamado la British Library. ¿Qué hace con esta editorial? La British Library tiene sus propias ediciones y bueno, obviamente son en su idioma, son de autores de su lengua original, ¿no? De autores y autoras inglesas. Publica cada cierto tiempo estas antologías como esta. Entonces lo que Impedimenta muy inteligentemente, muy brillantemente, y que yo le agradezco por lo menos mucho que lo haga, es hacer un convenio y un par de años, y a veces es hasta meses, que ya últimamente fue meses después de que la British Library publica una antología, Impedimenta adquiere los derechos, toma el ejemplar, lo manda a traducir y lo publica. Y esa es una gran oportunidad, porque literariamente para los que son aficionados a ciertos géneros específicos, como es el terror, uno sabe que vamos desfasados añísimos, décadas, con respecto a los lectores angloparlantes. Bueno, tristemente no, porque a veces es por el tema del idioma, simple y sencillamente, porque pues, es una lengua que no es la nuestra, pero a veces también es por temas comerciales, porque es fácil, a lo mejor es mucho más fácil en lengua inglesa, pues seleccionar los textos de un autor o de varios autores, imprimir algunos ejemplares y ver qué tanto éxito tiene eso. Al final, muchos de estos textos en su lengua original ya están libres de derechos de autor. En español, comprar los derechos de una edición o adquirir los ejemplares en la lengua original, mandarlos a traducir, hacer la revisión y corrección de estilo y publicarlos para ver si tienen o no tienen éxito. Ciertamente, y yo los entiendo comercialmente, es un gran riesgo, pero esto pues a nosotros como lectores tiene un gran impacto, porque yo les aseguro que tristemente hay muchísimos buenos autores, obras, sagas, relatos, historias
escritos en otras lenguas, no solamente en el inglés, en el alemán, en el francés, en el ruso, en el japonés, que jamás vamos a conocer. Porque nunca nadie se va a tomar la molestia, ninguna editorial, de buscarlos, de traducirlos y de ponerlos a disposición de los lectores. Eso es una gran pena. Y seguramente también en otras lenguas pasará lo mismo con algunos textos en español, ¿no? No sé si, por ejemplo, Adela Fernández, que es una tremenda autora de terror y de fantasía oscura mexicana, que hasta hace poco, incluso para nosotros los mexicanos, no teníamos un libro con todas sus obras, y hasta hace pocos años ya lo tuvimos, menos de 5 años, pues quién sabe si algún día los lectores franceses sepan quién era Adela Fernández. Y si no es así, se estarán perdiendo a una de las mejores autoras oscuras e inquietantes que yo he leído en mi vida. Pero bueno, esta digresión fue porque este de Solsticio Siniestro, Reinas del Abismo, Damas Oscuras y estos que van a ver ahorita a continuación son de la British Library. Entonces, pues Impedimenta ha hecho este gran trabajo de arriesgarse, comprar los derechos, hacer la traducción y ponerlos a nuestra disposición. Bueno, ya les enseñé un poquito. Este de Gótico Botánico, que es de esta misma serie. Precioso, que estos son cuentos de un verdor perverso, que bueno, son cuentos que tienen que ver con plantas, con bosques, por lo que le veo aquí atrás, cuentos fantásticos y de terror que tienen que ver con eso. Si se dan cuenta, no lo he abierto porque lo compré apenas hace una semana y media y no tengo lugar aquí en la biblioteca. Entonces necesito reacomodar. Les digo que yo soy muy cuidadoso con mis libros. Si lo dejo abierto a la intemperie, se me va a empezar a doblar. Entonces, no. Ya que le encuentre lugar, le voy a arrancar el plástico y lo voy a guardar. Pero bueno, este también va a irse con los Impedimenta. Y este es el otro Impedimenta que tengo aquí, el libro de las brujas. Estos también son cuentos populares, bueno, entre cuentos populares, leyendas, narraciones, etcétera, etcétera, que tienen que ver con brujas. Con hechiceras, con magas, con mujeres que hacen sortilegios o algún tipo de actividad esotérica. De eso trata. Y también vienen divididas por diferentes partes del mundo. Este sí es diferente y me encantó el formato. Porque miren, es como oscuro, pero por dentro, si le quitamos la camisa, es rojo. Está precioso. Y también no es edición original de Impedimenta, es de la British Library, ¿no? Qué gran trabajo ha hecho Impedimenta. Y de eso trata este. Bueno, y que miren, el tiempo ha sido rapidísimo. Voy a ver si abarco rápido estos últimos. Aquí tenemos 3 Atalanta. Primero, la antología universal del relato fantástico. No quiero hablar en términos absolutos, pero hablando así en muy alto nivel, es probablemente la más completa y la más formidable antología de narrativa fantástica y de terror que hay en español. Más de 1000 páginas, 57 relatos, 3 continentes, otras tantas lenguas, francés, alemán, italiano, del cual están traducidos japonés, porque viene un cuento de Junichiro Tanizaki. Entonces es una antología formidable, preciosa, tapa dura, excelentes materiales, punto de lectura, y trae una gran introducción, un exordio de Jacobo Siruela, gran estudioso de la literatura de terror en español y dueño y fundador de la editorial Atalanta y también de la editorial Siruela, ¿no? Por si se lo preguntan, Jacobo Siruela fundó la editorial Siruela y la editorial Atalanta, y es un noble, pertenece a la nobleza, me parece que es conde de Siruela, me parece que es conde o duque, no recuerdo, pero tiene un título nobiliario, don Jacobo Siruela. Es un ejemplar maravilloso. Este últimamente, por cierto, lo he estado leyendo. Miren, las guardas, qué preciosidad. Entonces, también son ejemplares de mucho lujo. ¿Saben qué? Si no me gusta mucho de este ejemplar en particular, tiene más de 1000 páginas y no sé si se dan cuenta, no es tan robusto. O sea, para tener más de 1000, que el de Valdemar de Lovecraft no tiene 1000, tiene 800 y tantos y vean la diferencia de grosor. Eso lo logra porque este tiene esa famoso tipo de papel que le dicen página de Biblia, que siempre digo, no es página de Biblia, porque la página de Biblia, el papel que se le llama página de Biblia, que es un papel muy específico que viene incluso encerado, es un papel muy resistente.
Es un papel extremadamente delgado, pero es un papel que incluso uno le puede hacer así. Y bueno, si tienen Biblias en su casa, pueden hacerlo si quieren. Y bueno, es muy resistente, es muy elástico y sufre poco maltrato, inclusive con el uso constante. Este libro, sus páginas son todo lo contrario. Si tantitito por error le hacen así para pasar una página, esa marca del dedo, de la yema que le dejaron, se va a quedar para siempre. Si tantito una página le hacen un poquito hacia arriba, esa rotura o ese daño se va a quedar para siempre. Eso es lo único que no me gusta de este ejemplar. Yo hubiera preferido páginas más gruesas y que viniera en dos tomos, o verdadera página de Biblia, aunque fuese más costoso. Pero bueno, y no es nada barato, que por cierto este ejemplar no es nada barato. Pero esta antología, maravillosa. Y luego tenemos otras. Poder del sueño, relatos antiguos y modernos reunidos y presentados por Roger Kailos. Estos son relatos únicamente de sueños, que tienen que ver con el tema onírico, el tema de los sueños, las ensoñaciones, las pesadillas, las profecías, relatos y narraciones, porque también vienen antiguas narraciones chinas y japonesas relacionadas con eso, con el sueño, con los sueños. Y un favorito de muchos, vampiros. Edición y prólogos de Jacobo Ciruela. En este caso yo tengo creo que esta es la tercera edición, déjenme les confirmo. No, es la segunda edición revisada. ¿Por qué se los comento? Hay 3 ediciones o 4 de este ejemplar. La primera, que sí que le faltan 2 relatos que se incluyeron ya en esta segunda edición corregida. Y a partir de la tercera edición, que la tercera, la portada es negra y tiene a Nosferatu, pero más por acá. Aquí se dan cuenta, tiene a Nosferatu nada más como recortado de un lado. Tiene el mismo contenido. Se los comento porque hace mucho tiempo me preguntaron eso, que si había diferencia, y les digo, sí, sobre todo la primera edición, porque la primera edición le faltan 2 relatos, que si mal no recuerdo es uno de August Derleth y uno de Richard Matheson. Este ya incorpora esos relatos, y la tercera y la cuarta, si es que hay una cuarta, que estoy casi seguro que sí, si no es la tercera nada más, la de portada negra, es el mismo contenido. Yo ya tuve la oportunidad de tener esa tercera edición en mis manos, porque quería ver si ya la cambiaba esta por esa, y es el mismo contenido. No traía algún otro material adicional. Vampiros. Y bueno, aquí todavía creo que no nos va a dar tiempo porque ya se va a terminar, pero pues voy a cerrar a ver con cuáles. Voy a cerrar con mis ejemplares, con un par de ejemplares de Adriana Hidalgo, que también aquí los tengo, y son muy buenos, y ya los demás los dejaré para la próxima sesión. Abordajes literarios, cuentos del mar. Adriana Hidalgo es una gran editorial, es una editorial argentina, y tiene muy buenos contenidos, muy buenas traducciones, muy buena selección, y aunque son de tapa blanda, son rústicos, pero tienen solapas. Entonces eso ya le da, era un separador, ya le da cierta, robustez, ¿vale? Y los materiales son muy buenos, las páginas son muy buenas, y vienen cosidos. Este ejemplar de Abordajes literarios, cuentos del mar es narrativa en general, narrativa universal, no de un género en particular, tiene muchísimos autores y pudiéramos situarlo como la contraparte de Relatos del mar de Alba, de Clásica Mayor, que también es lo mismo. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando estuvimos checando las repisas de Alba? Cuentos de diferentes épocas, de diferentes autores. Por darles un ejemplo de los autores que trae, miren, trae, a ver, voy a mencionar algunos relevantes. Emilia Pardo Bazán, Ambrose Bierce, Ray Bradbury, Arthur Conan Doyle, Joseph Conrad, Daniel Defoe, Lord Dunsany, Franz Kafka, Herman Melville, Herman Melville no podía faltar, Jules Michelet, Mary Shelley, Robert Louis Stevenson, Bram Stoker y bueno, otros que a lo mejor ya no son tan conocidos, pero trae varios autores, un excelente claustro de autores y es un ejemplar bastante robusto. Y bueno, aquí tengo otros 3 de Adriana Hidalgo, que esto sí quisiera hablarles un poquito más profundamente, que es Vampiria, Asesinos y Fantasmas, pero estos mejor se los comento en la siguiente sesión. Y pues bueno, muchísimas gracias, espero que estos ejemplares que les he mostrado les hayan gustado. Si tienen dudas sobre el contenido específico de alguno, que ya vieron que me fui un poquito rápido, y aún así no pudimos terminar una repisa, pero pues la intención era esta, que tuvieran una vista rápida, amplia, profundizar un poquito en algunos que fueran relevantes,
Y bueno, pues que también ustedes tengan esta referencia por si algún tema, por si algún autor, por si alguna edición es de su interés, pues ya sepan un poco más de qué va. Y bueno, pues amigas, amigos, espero que tengan una excelente tarde. Cualquier duda, cualquier comentario, déjenlo aquí. Para mí es un gusto leerlos y nos estamos viendo la próxima.